Estás muy concentrado en medio de una sesión de estudio por la noche cuando oyes algo. Es una especie de sonido de clic. Intentas ignorarlo y volver a tus libros, pero ahí está de nuevo. Subes el volumen de tu música. Ahí está, eso es mejor. Probablemente no fue nada. Solo la casa crujiendo. Pero no, ahí está de nuevo. Debes descubrir lo que está causando esto. Miras alrededor. Viene de afuera de tu ventana. Otro clic. Viene de afuera, definitivamente. Vas lentamente hacia la ventana. Está oscuro afuera y el deslumbramiento impide ver. Lentamente extiendes la mano, abres la ventana y... nada. Te asomas mirando alrededor, sin nada que ver. Cierras la ventana y vuelves a estudiar. Pero entonces sucede de nuevo. A la mañana siguiente, desayunas y empiezas a escuchar el ruido de clic, pero no hay nada. Podrías jurar que en el autobús viene del asiento detrás de ti. De nuevo, no hay señales de nada. Estás en medio de tu examen. Las vértebras están conectadas entre sí por... ¿cuál es la palabra? No va tan bien como esperabas. Fue difícil estudiar anoche con el constante cliqueo. Pero estás dando lo mejor de ti. Al menos el ruido ha cesado, así que puedes concentrarte un poco. Saltas, miras atrás, decidido a ver lo que hace el ruido. Pero no hay nada allí. Observas a tus compañeros desconcertados, antes de sentarte tímidamente de nuevo. El ruido es casi constante ahora. Apenas puedes pasar un momento sin escucharlo. Continúa así durante meses y meses. Nadie más puede escucharlo, y nadie parece creerte. En un nivel has podido acostumbrarte a ello, pero en otro, nunca te has adaptado al constante cliqueo que te sigue a donde quiera que vayas. Estás en el suelo de tu habitación, concentrado e intentando eliminar el ruido en tu mente. Cierras los ojos con todas tus fuerzas y pones toda tu energía mental para detener el ruido, cuando de repente se ha ido. No más clics. Abres tus ojos. ¿Podría ser el final? ¿Podría todo haber terminado? Te das la vuelta para verlo. Pero es demasiado tarde. Lo que acabas de ver es un típico ejemplo del ataque de un SCP-45, una anomalía apropiadamente apodada. Se acabó el tiempo. SCP-4975 es una delgada entidad alta con características ligeramente aviares. Lo más notable, un pico. Sus largas extremidades no tienen dígitos distintivos, sino protuberancias sin forma, y una gruesa capa de piel oscura endurecida cubre su cuerpo, incluso su pico. Además de su apariencia impactante, SCP-495 es conocido por el distintivo sonido de clic que hace. Las vértebras del largo cuello no están unidas por discos intervertebrales o tendones, y cada hueso del cuello parece moverse independientemente uno del otro. Rota estas vértebras de abajo hacia arriba, finalizando en la cabeza, generando un movimiento constante de balanceo de la cabeza de atrás hacia adelante. Es cada movimiento de estas vértebras lo que produce el distintivo sonido de clic o crujido. El comportamiento principal de SCP-4975 es la persecución y acecho de los seres humanos. Una vez que ha elegido un objetivo, por razones que aún se desconocen, comenzará a seguirlos, y solo el objetivo podrá escuchar el sonido de los clics, aunque no podrán determinar de dónde proviene realmente el sonido. SCP-4975 continuará acosando a sus víctimas durante un periodo prolongado de tiempo, incluso durante 10 meses o más, hasta que en algún momento deja de mover la cabeza, los sonidos de clics cesan y 4975 ataca. En un ataque, SCP-4975 usa sus largas extremidades para golpear y desgarrar a la víctima, después de lo cual la consumirá, a menudo comenzando mientras la víctima aún está viva. Un solo cadáver del tamaño de un humano parece ser suficiente para que SCP-4975 aguante durante varios meses, después de lo cual se dirigirá a una nueva presa y comenzará el proceso de nuevo. Se ha encontrado evidencia de SCP-4975 desde 1538, con una criatura muy similar a la que aparece en varios cuentos populares alemanes. Varias representaciones artísticas de la época también muestran una gran criatura aviar negra que solo se puede suponer que es la misma anomalía. En lo que debería ser una buena noticia, SCP-4975 se encuentra actualmente contenido en una instalación de la Fundación SCP, confinado a una celda de acero estándar. Sin embargo, como verás pronto, esta contención no ha resultado en el fin de los ataques de SCP-4975, y los informes de nuevos incidentes continúan llegando. En un informe de la Selva Negra en Alemania,
Agentes de la fundación investigaban el caso de un hombre que dijo oír clics rítmicos por más de 4 meses. El hombre asumió que estaba siendo acosado, o era el sujeto de una broma cruel, y pidió a las autoridades locales que investigaran el asunto. La fundación detuvo al individuo, informando a la policía local que el hombre experimentaba alucinaciones y paranoia debido a la quimioterapia experimental que había estado recibiendo. Los agentes llevaron al hombre al último lugar donde había oído el sonido de clics, la cual era un área boscosa. Mientras caminaban por el bosque, el hombre se puso cada vez más nervioso, hasta que se detuvo y señaló un árbol, afirmando que de ahí provenía el sonido. El hombre se paralizó de miedo mientras los agentes sacaban sus armas para inspeccionar el árbol. Se dividieron y con una eficiencia táctica, rodearon el árbol por ambos lados para encontrar nada. Al mismo tiempo, el hombre gritó, señalando a una criatura que los agentes no podían ver, que el hombre afirmaba que venía por él. El hombre fue derribado al suelo por su agresor invisible y golpeado varias veces. Los agentes intentaron atacar donde parecía que debería estar la criatura invisible, pero sus puños y armas pasaron por el aire como si no hubiera nada allí. Otro agente intentó arrastrar al hombre, pero una fuerza misteriosa lo mantuvo inmovilizado. Una gran herida comenzó a aparecer en la sección media del hombre y su abdomen fue abierto. Aún incapaz de mover al hombre o detener lo que fuera que lo estaba atacando, y sin otras opciones, un agente de la fundación sacó su pistola y terminó con el hombre. Momentos después, mientras los agentes miraban, trozos de carne del cuerpo empezaron a ser arrancados y desaparecer, como si un ente invisible se alimentara del difunto. Pero este ataque invisible ni siquiera era la parte más rara. En el exacto momento en que el hombre en Alemania fue asesinado y devorado por una fuerza invisible, SCP-4075, se observó que estaba parado inmóvil, mirando la esquina sureste de su celda de contención, y ya no estaba haciendo clic con su cuello. Se ha vetado el contacto humano con SCP-49975 y se ha suspendido temporalmente su investigación. Aunque ha sido clasificado como Euclides, tras estos continuos ataques y el extraño comportamiento que exhibe mientras tienen lugar, la reclasificación a la clase Keter está pendiente. En el caso de que se produzca una brecha de contención, es política oficial de la Fundación que cualquier personal que comience a escuchar un ruido persistente y rítmico de agrietamiento debe aislarse del resto del personal y esperar tranquilamente a que SCP-4975 sea devuelto a su cámara o a que los ruidos cesen. Quizás mientras esperas a que cese el ruido de cliqueo, puedes entretenerte con una antigua canción de cuna alemana que se cree que fue escrita sobre SCP-4975. Su traducción es: tic-tac, el reloj cucú hace tic-tac. Cucú, el pájaro adentro canta. Mientras el tiempo hace tic-tac, también hace tic-tac tu corazón. Que vivas mucho tiempo mientras escuchas su canción. Escucha de cerca, porque cuando se detiene, el polluelo sale de su hogar. ¿Lo escuchaste? Se detuvo. Mi hijo, eso significaba que tu tiempo se había acabado. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna anomalía, mientras nos adentramos cada vez más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.